Bueno, hoy vamos a abordar lo que han sido las dictaduras en el Cono Sur. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, bueno, como tratamos de inscribir en todo nuestro análisis, hay políticas que se diseñan a nivel hemisferio. Y en este sentido, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional eh, es lo que generó condiciones para que en el subcontinente se dieran prácticas de terrorismo de Estado. Siguiendo a Victoriano Serrano, podemos dar cuenta de cómo en ese clima de época se sucedieron los golpes cívico-militares que interrumpieron cronológica y sintomáticamente la primera mitad de los años 70. Ahora bien, este no es un fenómeno excluyente ni inaugurado en los años 70. Bolivia vivirá un gobierno de estas características entre el 71 y el 78 y a posteriori entre el 80 y el 82. En el caso de la dictadura en Chile será de 1973 a 1990. La dictadura en Uruguay es entre 1973 y 1984. Pero cuando pensamos en las dictaduras en Argentina, nosotros no solo tenemos que referirnos a lo que fue el golpe contra Juan Domingo Perón en el 55, sino también, y nos interesa particularmente situarnos allí, en los efectos que tuvo la llamada Revolución Argentina, mal llamada Revolución Argentina, que fue, digamos, es el golpe encarnado por Onganía. Eh, digo, la dictadura que inaugura Onganía va a comenzar en el 66, va a llegar al 73, para posteriormente vivir la última dictadura en Argentina a partir de 1976. Pero la verdad es que las dictaduras no comenzaron en los años 70, ni siquiera en el 66. Por lo menos tenemos que tener en cuenta la dictadura en Paraguay de Alfredo Stroessner a partir de 1954 y en Brasil desde 1964. La dictadura en Brasil irá de 1964 a 1985. Es decir, lo que tenemos es en el sur del continente un perfil represivo que nunca había sido tan exhibido, digamos, tan claro, tan prístino. En Perú se van a suceder los golpes de Estado y en este contexto represivo no tenemos que olvidar que aún con un gobierno democrático, sin golpe de Estado, pero en México vamos a tener un gobierno de características semejantes. Solo un ejemplo. Ustedes, bueno, han escuchado hablar del Cordobazo. Este es uno de los temas que nosotros abordaremos específicamente en este curso. Pero en realidad no nos podemos, cuando se habla del 68 como clima insurreccional, se piensa en París, se piensa en la primavera de Praga, pero bien tendríamos que hablar de la plaza de Tlatelolco, donde fueron muertos miles, eh, reprimidos cientos de estudiantes. En este sentido, yo recomiendo que consulten los trabajos de Alberto del Castillo sobre la masacre de Tlatelolco. Bueno, Alberto del Castillo es un querido colega con el que trabajamos en historia oral hace muchos años, que ha inaugurado todo un análisis de fotografía en México que es realmente muy pertinente a aquellos que estén interesados por la historia contemporánea de México. Recomiendo su bibliografía, incluso hay un texto que me parece muy interesante y que tiene que ver con las resistencias, y es Las mujeres de Chechep, se pronuncia, que son las mujeres zapatistas resistiendo al ejército mexicano de ocupación. Pero volviendo a las dictaduras, es un contexto represivo que hay que tener muy presente. Digo, la intervención militar es una de las prácticas constantes que podemos señalar, como les decía, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en Tlatelolco en el 68, cuando reprime a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, pero que en realidad va a repetirse en el 71 con Luis Echeverría. Es decir, hay todo un periodo de intervención radical de la sociedad que tiene
como característica central, y esto me parece que es lo que tenemos que tratar de tener muy presente, el uso del ejército y de sus propias tácticas de guerra contra la población civil. Digo, en realidad la ideología y la mentalidad de los dictadores lo que lleva es a concebir al poder con un tono, como bien dice Ansaldi, casi cuartelero. Es decir, este poder que va a imponer jerarquías, organización, autoridad, y por allí siguiendo a Ruquier y O'Donnell, hay que proyectar sobre el Estado y la sociedad los valores del ejército, que para mí son valores patrioteros. Digo, ya en el contexto de la Guerra Fría y promovido por doctrinas ideológicas de seguridad nacional, lo que las dictaduras vienen es a enfrentar a quienes perciben como el enemigo, es decir, controlan, persiguen, incluso va a establecerse la cooperación entre los distintos aparatos represivos, articulando de distintos países y para actuar en todo el espacio regional, incluso fuera del espacio regional, porque también actuaron en Estados Unidos o en Europa. Digo, cuando hablo de actuar no estoy pensando en medidas violentas, en atentados, en asesinatos, en persecuciones. Digo, las políticas de las dictaduras del Cono Sur se estructuran en base a principios nacionalistas y organicistas que se sustentan en el avallazamiento y la violación de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía. Es decir, ellos es muy interesante porque van a postular una conexión entre la nación y el Estado, y el ejército siempre es una figura central. El ejército posiciona a los militares como los guardianes de valores y de tradiciones nacionales. Es cierto que las dictaduras no solo van a llevar adelante la represión con el ejército, lo van a hacer con la marina, con la aeronáutica. En el caso de Chile vamos a ver la colaboración de carabineros, en el caso de Argentina podríamos referirnos tanto a la prefectura naval como a la gendarmería. Digo, pero la verdad es que el ejército en casi todos los países tiene como un rol central. Y es muy interesante porque ellos vienen a garantizar el orden interrumpiendo el orden. Es decir, ellos son los que deponen a los gobiernos constitucionales. Entonces, apelando a un paradigma, a un parámetro de seguridad externa e interna, se autotitulan una vez más como los más idóneos para garantizar el orden. Es decir, tienen una concepción que para restablecer el orden se valen de eliminar al otro. El enemigo ya no es quien puede invadir el territorio desde afuera, sino que el enemigo se construye desde adentro. Es decir, hay que eliminar al otro, hay que eliminar al que se opone a estos valores patrioteros y nacionalistas, y no hay que tolerar nada, ni una célula, ni un órgano. Y esto es importante porque hay también una matriz biologista en la articulación de estos discursos. Discursos que van a desviar cada vez más hacia eh, parámetros que amparados en la tradición, en la familia, en la iglesia, pasan a representar a casi paradigmáticos defensores de la nación, que son quienes van a extirpar cualquier amenaza de raíz. Digo, y este concepto es interesante, no lo digo ni pretendo agobiarlo con demasiada información, pero tienen que ver que estos conceptos de extirpar, de acabar con cualquier amenaza, se nutren en los conceptos de los teóricos franceses de la contrainsurgencia en Argelia. En realidad estos conceptos van a ser perfeccionados en América y se van a sumar a las tremebundas enseñanzas anticomunistas que se imparten en los centros estadounidenses de entrenamiento
contra las guerrillas, contra la Escuela de las Américas. Digamos, desde esos espacios se articula una matriz donde se pretende construir una garantía para reponer el orden, y en realidad son ellos los que interrumpen el orden. Esto va a generar una cooperación represiva de lo militar en todo el Cono Sur, que tiene, bueno, si quieren, distintas etapas, pero como para que ustedes puedan situarse, tal vez hayan escuchado hablar del Plan Cóndor o del Operativo Cóndor, que es nada más y nada menos que esta coordinación represiva. Ahora esto tampoco se inaugura en la década del 70. Hay antecedentes previos de comunicación, desde el Plan Coninters en adelante, donde hay verdadera articulación del aparato represivo en el subcontinente. Esta idea de cooperación, de la construcción de una solidaridad continental frente al crecimiento o a la subversión comunista, va a ser como una constante. Ahora bien, si tenemos que definir a las dictaduras, yo le propondría, siguiendo a Sartori, para poder definirlas, que en principio lo que hay que tener muy presente es que es un gobierno no constitucional. Es un gobierno que quebranta el orden constitucional y que va a ejercer un poder no disciplinado, porque no se va a tener a ninguna de las instituciones contempladas en la Constitución Nacional. Ahora, para poder historizar, para poder problematizar las interrupciones a los procesos democráticos, hay que ver que hay algunos puntos de inflexión en la historia del subcontinente. Desde, como les decía, el establecimiento de una de las dictaduras más sangrientas que ha habido en el subcontinente, que es la de Alfredo Stroessner Alfredo Stroessner en Paraguay, hasta, digamos, en 1954, hasta la destitución de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, escenario que va a vivir Guevara, por ejemplo, y que, bueno, que fue una maniobra absolutamente urdida y propiciada por la Central de Inteligencia, por la CIA norteamericana. También en esa línea tenemos que escribir el golpe de Estado contra el populismo en Brasil, al que hemos hecho referencia en clases anteriores, donde frente a la conmoción, al conflicto que se generaba por lo menos arbitrar los niveles de redistribución, en esas circunstancias directamente este aparato represivo montado a nivel continental va a operar, va a ser financiado desde afuera, se van a establecer formas de colaboración en todas estas dictaduras. Es decir, básicamente estamos hablando de una obturación de la ampliación de la ciudadanía que representaron los populismos y a una cancelación absoluta del debate político. Los agentes que van a intervenir van a ser fracciones de las Fuerzas Armadas, sectores liberales y conservadores de la vida política. Es decir, claramente producidos estos golpes de Estado, nosotros vamos a ver de asociaciones que nos van a llevar a plantear la necesidad de conceptualizar a estas dictaduras como dictaduras cívico-militares, donde tal vez lo que menos se ha visibilizado hasta ahora es el peso y la significación de sectores importantes de la sociedad civil que acompañaron, avalaron o por lo menos minimizaron las características de estos regímenes. Digo, como decía antes, se insiste en que este fenómeno es de los años 70. Pero realmente nosotros tenemos que, como historiadores, pensar en la larga duración y revisar esta cuestión. Es decir, nosotros, y muy claramente después de la Revolución Cubana, podemos probar en términos históricos las iniciativas de distintas agencias de inteligencia de los Estados Unidos, acordando con las clases dominantes
en contra de los sectores que potencialmente podrían movilizarse y transformarse en revolucionarios. Esto, como les decía en la clase de Chile, es muy claro. Digo, Estados Unidos y la agencia de inteligencia va a invertir más en las elecciones para que Allende no llegue a la presidencia que lo que habían invertido en las propias elecciones en Estados Unidos. Es decir, lo que se va a propiciar, lo que se va a desatar son todos los miedos, las paranoias de las clases dominantes frente a cualquier recorte que pudiera existir sobre sus privilegios. Es decir, se instala el miedo, se instala la inseguridad, y esto muy rápidamente va a hacer mella, va a prender en los sectores medios de la sociedad, que combinado con situaciones de inflación, de inestabilidad, un clima de alta conflictividad con muchas medidas de acción directa, van a potenciar la buena recepción de estos gobiernos antidemocráticos. Digo, si uno tiene que caracterizar a las dictaduras por una represión digamos que de represión pasa rápidamente a ser terrorismo de Estado, esto va a implicar la prisión, la persecución, la muerte de dirigentes sindicales, de dirigentes sociales, de organizadores, de políticos. Pero hay otro fenómeno al que yo me he dedicado a investigar en mi tesis doctoral, que es el fenómeno de los exilios. Los exilios tienden a ser un tema bastante invisibilizado al pensar las flagrantes violaciones a los derechos humanos, pero es tal vez uno de los fenómenos más perversos, porque al igual que la desaparición que no se interrumpe, en los exilios hay imposibilidad de volver. Digo, uno partió, uno debió huir, uno fue empujado a salir. Pero no es solo volver al territorio, el territorio ha cambiado porque sustancialmente las circunstancias o sea, hay procesos que han quedado truncos, hay otros que han sido interrumpidos, hay muertos, el proyecto político fue absolutamente lesionado, avasallado. Ansaldi plantea que en realidad y uno podría abocarse yo por allí voy a hacer centro en la dictadura chilena, pero vamos, podríamos situarnos en cualquier otro país de estos del Cono Sur, tienen muchas pautas en común. En realidad, lo que se desató con estas dictaduras fue una guerra contra compatriotas. Es llevar al límite las prácticas de la violencia con crímenes de lesa humanidad. Incluso por allí Daniel Feuerstein va a apelar a la categoría de genocidio. Yo no comparto aplicar la categoría de genocidio para pensar las dictaduras latinoamericanas, porque en realidad, apelando a la memoria del Holocausto, a lo que fue la represión contra el pueblo judío, que es el Holocausto, se está invisibilizando otras formas de organización, al igual que si solo pensamos, digamos, el Holocausto en relación a los judíos. En el Holocausto perecieron los gitanos. En el Holocausto fueron severamente reprimidos los comunistas. En el Holocausto también perecieron los homosexuales, aquellos que pensaban distinto, aquellos que tenían hasta prácticas culturales y políticas. Bueno, esto aplicado a América Latina se potencia. En América Latina estamos hablando de organizaciones políticas, de organizaciones sociales que intentaban llevar adelante una transformación profunda. Digo, tomando la dictadura de Brasil del 64, realmente fue un acto de violencia que es temprana, pero que muy rápido va a permitir
constituir una red ilegal para secuestrar, para torturar, para matar oponentes políticos. Digo, en el caso de Brasil, por ejemplo, está muy clara la colaboración de médicos que no solo que avalaban, sino que controlaban la tortura, la intervención de la justicia militar en este sentido. Estamos hablando de una dictadura muy larga, digo, y el tema es ver cómo estos representantes de esta violencia extrema se proyectan en la historia latinoamericana. Porque no es una cosa que concluye de una vez y para siempre en los años 80 o en la década del 80. Ustedes piensen, por ejemplo, en el golpe indirecto que se dio contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Digo, el golpe lo llevaron adelante muchos de los agentes que habían encarnado a sus torturadores. Y Dilma fue perseguida y reprimida, más allá de sus ideas políticas, por muchas otras razones que tienen que ver con lo personal incluso. Digo, ustedes fíjense, se produce el golpe en Brasil y buena parte de los intelectuales brasileños que deben salir al exilio se refugian en Chile. Digo, es muy interesante hacer el seguimiento de figuras emblemáticas de la intelectualidad latinoamericana. Pienso en figuras como Celso Furtado, o pienso en figuras como el propio Cardoso, que a posteriori fue presidente de Brasil. Digo, Fernando Henrique se va a refugiar en Chile, desde allí va a construir con Enzo Faleto esta obra emblemática de la historia latinoamericana, que es Desarrollo y Dependencia en América Latina. Digo, buena parte de estos técnicos que se han formado en el populismo brasileño van a tener que salir al exilio, van a refugiarse en CEPAL. CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, van a trabajar en la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, o incluso en la CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano. Digo, estas instituciones transnacionales vienen a cobijar, a servir de refugio para muchos intelectuales, para muchos periodistas, para estudiantes, para profesores universitarios. Ahora yo les decía que cuando hablábamos de la dictadura en Argentina, bueno, tal vez a ustedes lo que, digamos, tengan más presente es la dictadura del 76, pero claramente tenemos que hablar de la Revolución Argentina, claramente tenemos que hablar de Onganía, tenemos que hablar de la intervención de las universidades y de la represión a los intelectuales. Yo antes me refería al plan Conintes. Esto es bueno que lo tengamos en la mira para pensar, por ejemplo, el Cordobazo. Digo, e insisto, la doctrina de la seguridad nacional lo que propone es una lucha total contra las fuerzas de la subversión. Ellos se arrogan la defensa de la nación, de sus valores orgánicos. ¿Cuáles son los valores orgánicos? Los valores católicos, antimarxistas, nacionalistas. En el caso de Chile no va a haber ninguna tolerancia, es decir, va a haber una verdadera reforma de todo el sistema institucional y esto va a quedar plasmado en la constitución que dicta el asesino de Augusto Pinochet Ugarte, que es la constitución de 1980, que incluso va a pervivir una vez recuperada la democracia. Pero bueno, esto podemos hablar más adelante. Es decir, esta represión política no solo sirve para desmantelar, para asesinar, para abortar transformaciones importantes que se estaban suscitando, sino que son la herramienta a través de la cual va a comenzar a instrumentarse en América Latina una perspectiva neoliberal que excede la vida económica, porque avanza sobre lo político, avanza sobre lo social. Y no es cierto, porque muchas veces cuando se habla de neoliberalismo se apela al achicamiento del Estado. No, el Estado se puso en función de unos pocos,
porque incluso dentro de la clase dominante esto quedó bastante acotado. Es un estado subsidiario de quienes están articulando redes de dominación absolutamente excluyentes, de quienes pretenden acabar con la organización de la sociedad civil, quienes se imponen al sindicalismo, quienes trasladan y trasvasan los recursos de la nación a manos de unos pocos. Es decir, la organización de los empresarios no se va a prohibir, al contrario, se va a facilitar. Digo, en esta violencia hay un carácter, digamos, descubierto, que no solo persigue asesinar, secuestrar, desaparecer, robar desde pertenencias económicas hasta niños, digamos, han tenido ese grado de perversión, sino que también esta altísima violencia, estos niveles de represión, sirvieron para sofocar, para asustar, para contener, para construir una estructura de comando rígido y coordinada. Y ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de Argentina, fue dividida en secciones que eran controladas por responsables del ejército, por responsables de la marina, esto del batallón 601, que nucleaba, digamos, que articulaba todo el aparato represivo. Pero lo mismo pasa a escala continental. Es decir, hay toda una estructura centralista, legalista, donde las órdenes se implementan de arriba hacia abajo y los pactos de silencio, de complicidad, van a funcionar del mismo modo. Es decir, la apelación a órdenes emanadas desde las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas no pueden obviar la responsabilidad de los cuadros medios y bajos en la ejecución de estos actos violentos, atroces. Ahora, nosotros también nos tenemos que preguntar por qué fueron posibles estas dictaduras. Si el día que se inaugura un golpe, toda la sociedad simplemente se hubiera paralizado de no acatar la intervención militar de unos pocos, más allá de la represión, y esto bien, bueno, lo van a leer a posteriori con Gramsci, no hay aparato represivo que sea capaz de contener a la sociedad civil. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos las violaciones de los derechos humanos, no las tenemos que ubicar como si fueran una práctica que se inaugura en los años 60 o en los años 70. Lamentablemente, como dice bien un sociólogo argentino, ahorita viviendo en Estados Unidos, hay que pensar en la rutinización de la violencia. Luis Roninger plantea que hay una rutinización y una aceptación tácita de la violencia que atraviesa buena porción de la historia del siglo XX en el subcontinente. Es decir, en realidad no se trata, más allá de que, por ejemplo, en el caso de la historia de Chile, como decía en la clase anterior, se plantea como una situación absolutamente disruptiva en el 73. Las prácticas de intervención del ejército para reprimir a los sectores populares son una constante, es decir, no se trata de recuperar algo que se perdió, se trata de crear en los gobiernos democráticos que suceden en estas dictaduras, una necesidad de reconocer, de preservar los derechos más elementales, por eso hablamos de derechos humanos, que es necesario también alentar, debatir, construir, reconocer socialmente. Digo, frente a un acto de violencia, lo que la sociedad inicia es un proceso de interpretación que para que llegue a ser decodificado en términos de violaciones a los derechos humanos, hay que militarlo, hay que propiciarlo, hay que discutirlo,
hay que instalarlo, porque de hecho durante mucho tiempo una buena porción de la sociedad civil adscribió, avaló estos actos de violencia, estos asesinatos. Digo, el crimen más horrendo que es robar niños. El crimen, digo, hay posibilidad de una acción criminal más violenta que hacer parir a una mujer, matarla después para poder robarle a sus hijos. Digo, esta es la práctica que llevó adelante el aparato terrorista en América Latina. Entonces, a mí me gusta mucho, digo, frente al concepto de globalización que buscan imponer, pensar el concepto de glocalización. ¿Por qué? Porque nosotros no solo tenemos que poder conceptualizar lo que representa la preservación de los derechos humanos, sino también tenemos que ver cómo se han instrumentado, cómo se han vivido, cómo se han internalizado en nuestros países. Digo, a mí me parece que el discurso de los derechos humanos es uno de los discursos fuertes del siglo XX, pero lo que es pertinente es revisar cómo se aplicó y cómo se conceptualizó en cada una de nuestras naciones lo acontecido. Es decir, no solo tenemos que pensar, en Argentina podemos hablar de por lo menos 30.000 desaparecidos. No son solamente 30.000 compañeros asesinados, son 30.000 familias, cada uno de ellos tenía nexos, pertenencias, identidades. Entonces digo, son mucho más. Somos la sociedad toda la que hemos sido violentada. Muchas de nuestras mujeres, nuestras mejores mujeres, muchos de nuestros mejores hombres han sido violentados, han sido asesinados, han sido torturados. Y esto es lo que tiene que interpelarnos y comprometernos con una sociedad democrática. Es decir, ustedes piensen que estas dictaduras fueron fundantes, son esenciales para poder entablar, para poder instaurar en el subcontinente las políticas neoliberales. Frente a lo que fue la clausura institucional instrumentada, digamos, ustedes piensen que las resistencias se plantearon reclamando justicia, y en muchos casos justicia internacional, porque la justicia dentro del propio país era, digamos, todos los poderes del Estado fueron cercenados. Y aquellos que permanecieron, habrá excepciones, pero que permanecieron dentro del aparato del Estado, se pusieron al servicio de estos dictadores que vinieron a acabar con la democracia, con la Constitución, con los principios básicos de organización de una sociedad. En el caso del gobierno de la Unidad Popular en Chile, del que hemos hablado, digamos, era una fuerza que había llegado al poder con un apoyo importante de la sociedad civil, sea desde, digamos, el acompañamiento, la solidaridad, la intervención del movimiento sindical, de las acciones estudiantiles, de los profesionales, de las organizaciones barriales. Y esto es muy importante, ver qué clase de solidaridades y qué entramado político se desarrolló en las poblaciones. Digo, tenemos a sectores de la iglesia participando, incluso algunos sectores de las Fuerzas Armadas también acompañaron el proyecto de la Unidad Popular. Ahora, ¿qué pasó una vez que se produjo el golpe? La izquierda, estas organizaciones sociales no pudieron resistir porque no tuvieron estructura, no tuvieron capacidad y no pudieron dimensionar los niveles de violencia con los que se iba a intervenir. Digo, no sé, pienso por ejemplo en un texto como el de Rolando Álvarez, que aborda digamos, la clandestinidad comunista a partir de producido el golpe de Pinochet,
Y bueno, no alcanzan a tejer una lectura, una estrategia como para protegerse más. En realidad, básicamente, el golpe de Pinochet Ugarte marca la derrota de un sector muy importante de las clases subalternas, de las organizaciones obreras, de las organizaciones de mujeres, de los campesinos, de los mapuches, de los pobladores. Y a pesar de todo esto, las Fuerzas Armadas, los carabineros, los enfrentaron como si fueran una insurgencia armada, como si fueran peligrosos. Hay que ver y hay que revisar los documentos donde se da cuenta de las ocupaciones de los locales políticos, cómo apresaron, cómo asesinaron, cómo entraron a las universidades, cómo irrumpieron en las fábricas, en las áreas industriales. Yo creo que la única resistencia más o menos consistente en Chile fue la del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, quien venía planteando desde antes del golpe la necesidad de avanzar en la organización popular para resistir. Pero digo, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que era parte del mismo gobierno, planteaba que lo que había que restablecer era la confianza de la ciudadanía. Digo, en este contexto, las Fuerzas Armadas de Chile asesinaron al presidente de Chile, a Salvador Allende. Las Fuerzas Armadas de Chile bombardearon la Casa de Gobierno, sometieron al destierro dentro del propio territorio a muchos militantes sociales, militantes políticos, le negaron el derecho de ciudadanía a los propios, expulsándolo como perros al exilio. Digo, la verdad es que hay un nivel de violencia contra cualquier atisbo de organización que va a permanecer y que se va a proyectar no durante los 17 años de dictadura en Chile, sino en la sociedad que hoy sigue asesinando, sigue violentando a sus jóvenes por el solo hecho de salir a la calle a protestar. Digo, la oposición al gobierno de Allende también fue numerosa, digo, y digamos, fueron sectores de la sociedad civil los que avalaron y los que acompañaron a los militares para que intervinieran. Digo, hay sectores de la democracia cristiana que claramente intervienen en el golpe, pero todo esto tiene que ver con una maniobra y con un entramado que es económico, que es social. Esto se va a notar muy claramente después de 1977 con digamos, la articulación fina que logra desarrollar el aparato de inteligencia. Es decir, obviamente las prácticas de la seguridad interna están fundadas, dan cuenta, se articulan con la doctrina de seguridad interior del Estado. Pero digo, estas pautas represivas no es que se inauguran en el 73. Digo, la represión como masacre está presente mucho antes, desde el ejemplo de la Escuela Santa María en 1907 hasta la represión de los campesinos en Ranquil o de los mapuches en la Araucanía o la masacre de Seguro Obrero en el 38. Es decir, permanentemente la policía o el ejército son autorizados por el Poder Ejecutivo con el pretexto de intervenir, con el pretexto de garantizar, con el pretexto de invisibilizar. Digo, ellos siempre utilizaron la represión como instrumento y con esto lo que consiguieron fue entablar un miedo generalizado. Digo, el miedo supone, impone, proyecta la desmovilización. Es decir, los niveles de despolitización, la renuencia incluso a reconocer que uno tiene familiares desaparecidos,
que uno tiene familiares que han debido partir al exilio. De alguna manera, lo que, digo, si yo tengo que hablar de una de las conclusiones de mi investigación que me insumió varios años, es que se produjo una suerte de privatización, de confinamiento de las acciones. Y esta privatización psicológica, lograr que el dolor quedara encerrado en las familias, que hubiese que comunicarlo casi clandestinamente, de alguna manera fue lo que avaló y lo que permitió instrumentar a posteriori la privatización económica que llevó adelante la dictadura. Digo, los mayores esfuerzos hubo que gastarlos en sobrevivir. Por supuesto que hubo sectores que siguieron siendo solidarios, pero se reprimió muy fuerte a estos sectores. Digo, solo por darles un ejemplo, el caso de Adriana Borges, que estuvo detenida, fue violada y torturada en Colonia Dignidad. Ella apenas en Colonia Dignidad fue uno de los centros represivos clave, muy articulado con figuras nazis en el territorio chileno, y es una causa emblemática. Hay películas de documentales sobre Colonia Dignidad, hasta algún film más comercial, pero que dan cuenta de esto. Lo que hay son articulaciones superpuestas. Adriana, una profesora de idiomas en el centro de Chile, va a ser detenida no por una militancia socialista, sino por su trabajo dentro de la Vicaría de Solidaridad en Chile, para sacar militantes comunistas y militantes socialistas al exilio, por proteger a aquellos que habían logrado salir de un centro de tortura. Es decir, lo que se rompía era el tejido social. Y quienes resistían a esta cultura del miedo, quienes no se paralizaban con esta política de baja intensidad, fueron especialmente reprimidos por estas dictaduras. La solidaridad fue un pecado muy caro. El discurso pretendió sostener que la violencia coercitiva que se ejercía se correspondía con la que, digamos, los habían enfrentado, con la que se había debatido, con la que se había propiciado la transformación. Entonces ellos venían a salvar a la sociedad de un mal mayor, a resguardarla de la toma del poder por parte de los marxistas, de los totalitarios. En nombre de esta protección de los valores de la moral, de la formación católica, de la libertad, reprimieron, asesinaron, torturaron, avasallaron. De hecho, en el contexto internacional, las denuncias internacionales se multiplicaron y digamos, es muy interesante, no sé, para el 78, el Mundial del 78 en Argentina, revistas de circulación masiva propiciaron la distribución de banderas argentinas con el eslogan: los argentinos somos derechos humanos. Esta es una manera de contrarrestar la campaña internacional difamatoria que hablaba de los asesinatos, de los robos, de los delitos perpetuados en Argentina. Al amparo de un nacionalismo exacerbado, pretendió ocultarse el asesinato, la represión, el robo. El discurso de la dictadura pretendió apelar a un discurso liberal para enfrentar la anarquía,
las presiones revolucionarias, digo, y se valían de estas herramientas, ¿no? Digo, todos los espacios públicos fueron limitados, fueron vigilados, obviamente se intervinieron los sindicatos, las universidades, los partidos políticos. Estas dictaduras tienen en común que a nivel de América Latina van a reformular los criterios de inclusión y de exclusión a partir de la ideología, se van a suprimir derechos, se van a separar de la comunidad aquellos elementos enfermos. La desmovilización es la meta que se persigue al final. Esto no alcanzaba con matar a los militantes, con encarcelarlos. Había que desarticular todas las instituciones. Hay un sociólogo chileno que me parece muy interesante, que es Manuel Antonio Garretón, que habla de las implicancias que tiene la reducción en torno al concepto de unidad nacional. Porque la unidad nacional ya no es pensada como procesual, sino como metasocial, como natural, como si derivara de una esencia o una tradición. Es decir, es una clave esencialista de la identidad. Lo argentino, lo chileno, lo nacional frente a lo foráneo, lo correcto frente a lo indeseable. Es decir, esta es la justificación para que un aparato represivo pueda ser coordinado jerárquicamente e instrumentalizado a partir de servicios de inteligencia que, digamos, que no solo van a responder al aparato que existe a nivel nacional, sino que se va a proyectar en unidades locales, que va a atravesar a las distintas fuerzas armadas, que va a incluso propiciar, enseñar los métodos represivos. Digo, esto va a tener matices. En el caso, por ejemplo, de Chile, la Fuerza Aérea siempre va a tener un matiz, un carácter un poco más legalista que lo que fue el ejército. Augusto Pinochet Ugarte, desde el ejército, va a propiciar, va a iniciar y va a sostener una guerra total. ¿Contra quién? Contra la subversión. ¿Quién es la subversión? Todo aquel que le molesta, todo aquel que no piensa como él. Ya en 1974, por ejemplo, a través de acciones coordinadas, crearon la DINA. La DINA es la Dirección Nacional de Inteligencia, que fue formalmente establecida el 14 de junio del 74, pero que ya operaba mucho antes. En mi trabajo yo recojo cómo cruzan la cordillera y salen al exilio un militante de la Juventud Comunista, un militante de MAPU, que es este grupo cristiano, como un dirigente del Partido Comunista, cruzan Argentina, cruzan aquí en Río Mayo, un poco al sur de nuestro territorio, y allí piden asilo político, van a ser reprimidos, entonces no los dejan moverse de la comunidad fronteriza, y sintomáticamente van a entrar unidades del ejército a secuestrarlos. Los cadáveres van a aparecer en Chile, van a ser vistos en Chile, pero ellos van a ser secuestrados en el territorio argentino en el mes de octubre de 1973. Por eso yo digo, la DINA no empieza a funcionar en el 74. La DINA funciona coordinado y en ese momento en la Argentina hay un gobierno constitucional, que es el gobierno de Campra. Digo, esto va a ser denunciado en el Parlamento de Chubut. Va a tener como uno de los principales artífices de esta denuncia a abogados y a senadores de la Unión Cívica Radical. Estoy pensando en Solari Irigoyen, de quien hablábamos en la clase anterior, estoy pensando en Mario Belamaya, estoy pensando en el propio Chiche López, que en nuestra legislatura en Chubut
integró la comisión secreta que investigó los devenires de lo acontecido en Río Mayo. Digo, está el agradecimiento de los militares chilenos a los militares argentinos, donde dicen que han venido a buscar tubos de oxígeno, y lo que vinieron fue a secuestrar, a matar, con la complicidad de la Gendarmería Argentina. Digo, el mismo Pinochet le va a otorgar a la DINA cierta autonomía operativa. Va a designar al frente de la DINA a Manuel Contreras y bueno, va a establecer una subordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia a la Junta, al presidente de la Junta de Gobierno. Pero la DINA, y digo, traigo el ejemplo de Chile, bueno, porque para mí es como muy caro, ¿no? Pero la DINA no operó solo en territorio chileno. Digo, yo les hablaba de cómo cruzan la frontera y cómo entran a Argentina. La DINA va a operar en otros lugares de Argentina, pero también va a operar en Paraguay, en Bolivia, en Brasil. Incluso la DINA va a actuar en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos va a articular el atentado contra Osvaldo Letelier. En Buenos Aires, contra Prats. En Italia, es decir, se suceden sus intervenciones. Es decir, el ataque contra Carlos Prats y contra su compañera en Buenos Aires es como, digamos, muy, muy claro, ¿no? La intervención de la DINA. En Roma hay un ataque fallido en un atentado contra Bernardo Leighton, que había sido vicepresidente de Salvador Allende. Digo, no hay coincidencias, hay operaciones planificadas. Después, a partir del 76 creo que es, se va a sustituir la DINA por la Central Nacional de Inteligencia, la CNI, que hay un dato que es curioso, porque cuando empieza a funcionar la Central Nacional de Informaciones, van a incorporar a distintos hombres de las máximas jerarquías de todas las Fuerzas Armadas. Es decir, esto es como un modo de construir pertenencia, de construir solidaridad entre todas las Fuerzas Armadas. Digamos, primero tuvieron una política de encarcelamientos ilegales y de asesinatos, pero a partir de 1977, la represión digamos, especialmente con la CNI, va a estar mucho más focalizada. Van a reprimir, bueno, especialmente al MIR, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que era así como el enemigo declarado, a los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era el brazo armado del Partido Comunista, y al Grupo Lautaro. Pero digo, hay características que son regionales. Digo, a ver, en Argentina desaparecieron más de 50 chilenos en los años 60. Cuando aparecen en Paraguay los documentos de inteligencia del Plan Cóndor, queda aprobada la estructura construida sobre la base de la doctrina de seguridad nacional para cooperar, para perseguir, para asesinar. Es decir, los documentos desclasificados permiten conocer aspectos organizativos y prácticos de este accionar en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay. Y cuando aparecen los archivos estos, los archivos del horror que se conocen, así se conoce el hecho, el momento, incluso el archivo, los archivos del horror en 1992 en Paraguay, hay una colega que interviene y Miriam González Vera plantea que los papeles encontrados en un abandonado y oscuro cuarto de una dependencia en las afueras de Asunción aportan en los años siguientes datos concretos para entender la represión política mucho más allá de Asunción.
en todo el cono sur. Es decir, son documentos que aportan pruebas valiosísimas para ver cómo funcionó el operativo Cóndor, que dan cuenta del entramado en este sistema en Argentina, en Chile, durante todo el periodo militar. Entonces, a mí me parece que cuando aparecen documentos, más de 2 toneladas de documentos, en las que hay desde acciones de seguimiento, aspectos como los que podemos encontrar en el archivo de la DITBA en la provincia de Buenos Aires, o en el archivo de la memoria que tenemos en Trelew. En Asunción aparecen documentos que prueban las confesiones obtenidas bajo tortura, las guías que hay para interrogatorios, la documentación que va detallando el estado de los prisioneros. Y hace algo más de 2 meses, el gobierno de Uruguay ha liberado la consulta de documentos que corroboran todo esto. Ustedes pueden consultarlos, son documentos que están online y que también refieren a confesiones obtenidas en situaciones de tortura, por ejemplo. Y hay una cosa que comparto con Esteban Cuya, y es que antes del 76 ya había acuerdos entre los gobiernos de los distintos países de América Latina para llevar adelante estas prácticas represivas. Es decir, militantes, simpatizantes han sido ilegalmente trasladados en América Latina, han sido ilegalmente torturados. Digo, por ejemplo, el centro clandestino de detenciones Orleti, que funcionó en Buenos Aires, en Automotores Orleti pasaron por allí principalmente latinoamericanos que desaparecieron en Buenos Aires, pero que fueron incluso, me lo pongo entre aspas, como dicen los brasileños, repatriados a sus países de origen. Es decir, aquellos que fueron con complicidad secuestrados. Digo, todo esto fue posible. Cuando hablo del entramado de inteligencia, no estoy pensando solamente en las Fuerzas Armadas, estoy pensando en la complicidad de sectores civiles, en el enmascaramiento a través de empresas que sirven para ocultar, que sirven para disimular, que sirven para actuar. Es decir, los militares consideran al Estado como un sujeto colectivo en esta etapa. Digo, a mí me parece que este entramado que he tratado de aproximarles desde lo nacional se corresponde con lo que aconteció en toda América Latina. Digo, hay textos que permanentemente ponen en circulación, pero no me interesa que nos quedemos solo en lo que aconteció. A mí me parece que es necesario proyectar, conocer, ver qué efectos no se han desarticulado. Digo, yo creo que los aparatos de inteligencia han crecido, se han perfeccionado, y es nuestro deber en tantos ciudadanos exigir que se devele su funcionamiento. Es decir, me contaban mis entrevistados que vivieron su exilio, a pesar de que técnicamente la categoría no es exilio, sino movilización forzada entre Trelew, como los sapos eran estos oficiales de inteligencia que intervenían en el territorio argentino. No solo los persiguieron en los años 70, sino que hace muy poco tiempo buscaron volver a infiltrarse, volvieron a perseguir y a amedrentar a ciudadanos chilenos que llevan 50 años viviendo en nuestro país. Entonces, nuestro deber como ciudadanos y especialmente como historiadores es problematizar estas cuestiones. Digo, a mí me gusta, hay un intelectual, un historiador, con el que discutimos, con el que debatimos y con el que nos formamos, que es Enzo Traverso, que
que nos llevó a pensar en la desincronización entre el tiempo histórico y la memoria. Y es muy interesante porque en una de sus últimas obras, por lo menos la última publicada de circulación en la Argentina, él plantea la necesidad de pensar la melancolía de izquierda, pero para empoderarnos y para poder resignificarla, no para aceptarla y velarla en algún sentido. Nosotros no precisamos héroes de bronce. Lo que pensamos necesario es discutir un ideario, es avanzar en cuál es el proyecto continente para nuestras sociedades. Bueno, en mérito a todas las preguntas que puedan quedar, que son muchísimas, las abordaremos a posteriori. Muchas gracias.